¿Cómo están, familia? ¿Bien? Bueno, qué bendición. Me alegra muchísimo que estén bien. Me alegra muchísimo poder encontrarnos de nuevo en casa y poder abrir juntos la palabra del Señor. Eso es tremenda bendición. Eso es algo, es suficiente razón para que nosotros podamos estar agradecidos en este tiempo, que como comunidad podamos abrir la palabra de Dios y ser sanados y ser transformados. Y esa nuevamente es mi oración para esta noche, ¿sí? Tanto en cada uno de ustedes como en mi persona, que esa poderosa pero también afilada palabra de Dios, porque es filosa la palabra de Dios, que esa palabra toque lo más profundo de nuestro ser, ¿sí? Aquellos lugares, y esto no lo digo a manera de crítica porque sé que nos ayudan muchísimo algunas veces, pero aquellos lugares donde un psicólogo no puede llegar, donde un psiquiatra no puede llegar, aquellos lugares donde un mentor, un coach, un consejero, un pastor no puede llegar, solo la poderosa palabra de Dios, que Él a través de su palabra toque todo lo que aún está endurecido en nuestros corazones. Él sabe qué es, Él sabe dónde nos estamos resistiendo. Él sabe que es aquello que todavía nos cuesta aplicar a nuestras vidas, ¿sí? Que lo toque, ¿sí? Pero que de la misma manera Él esté sanando todo lo que nos causa dolor en el corazón. Que Él ponga su mano sanadora y alivie todo aquello que todavía nos duele. Dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4 versículo 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra en el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Ojo con esto. Deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Uno cree que uno abre la Biblia para leer la Biblia. La Biblia nos lee a nosotros. Ella nos describe. Uno la lee y uno dice, este soy yo. Esto que Dios dejó aquí me describe a mí. Que hoy Él nos sane, que hoy Él nos toque, que hoy Él nos transforme una vez más y que salgamos de este lugar con las fuerzas renovadas. Amén. Bueno, familia, continuamos avanzando, una serie que iniciamos la semana anterior. Marquitos dio apertura a esta serie y es una serie que hemos titulado Una fe imperfecta, lo que Dios está buscando. Una fe imperfecta, lo que Dios anda buscando. Y básicamente esta serie tiene dos propósitos o tiene dos objetivos principales. El primero es fortalecer nuestra fe, ¿sí? Que nuestra fe se fortalezca cada día más. El pastor Ricardo Salazar, él compara la fe con un músculo, ¿sí? Y él afirma que cuando nosotros ejercitamos nuestra fe, que cuando nosotros practicamos nuestra fe, cuando vivimos una fe práctica, no solamente una fe ideológica, conceptual, que acumula conocimiento, sino que practicamos nuestra fe día a día, nuestra fe crece. Nuestra fe aumenta, nuestra fe se desarrolla. Y esta serie tiene como objetivo principal invitarnos a vivir una fe práctica, ¿sí? Pero en segundo lugar, el propósito de esta serie es que nosotros también podamos ampliar nuestro concepto de fe, ¿sí? Queremos que, como ya Marquitos mencionó la semana pasada en la introducción, queremos sacarnos esa mochila de cristianos perfectos para empezar a vivir una fe genuina, una fe que a pesar de nuestras imperfecciones, ojo con esto, a pesar de nuestras imperfecciones, tiene la capacidad de tocar el corazón de Dios para que Dios obre en nosotros y a través de nosotros. Efesios 3:20, este versículo no está ahí, dice, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que nosotros podamos hacer o pedir, por el poder que obra eficazmente en cada uno de nosotros. Entonces, para ir metiéndonos de lleno en el tema de hoy, me gustaría iniciar con la siguiente pregunta. Vamos a ver. Si tuvieras que graficar
o ilustrar a través de un dibujo o a través de una imagen cómo ha sido tu vida cristiana, cómo ha sido tu peregrinar como seguidor de Jesús, cómo ha sido tu vida de fe, indiferentemente de si tienes un mes de seguir a Jesús o si tienes toda una vida siguiendo a Jesucristo. ¿Qué ilustración elegirías? ¿Cómo la graficarías? No sé, capaz que a alguien se le viene a la mente una roca y dice: mi fe ha sido sólida a lo largo de este tiempo y han venido tormentas y tempestades y ahí he estado siempre firme. Otros podrían visualizar algo un poco más oscilante, ¿no? Temporadas altas, temporadas bajas. No sé, este es un ejercicio personal para que cada uno pueda reflexionar en esto en casa y pensar cómo ha sido mi vida de fe a lo largo de mi historia como seguidor de Jesús. Sin embargo, quisiera proponer esta imagen, ahí está en pantalla, ya ustedes la están viendo, que quizás representa para muchos lo que debería ser una fe genuina, ¿no? Quizás se la imaginan de esa forma, una línea ascendente, una línea constante, este tipo de fe que no se asusta con nada, este tipo de fe que todo lo logra, que atraviesa sin problemas las diferentes temporadas de la vida, tormentas, veranos, montañas, tempestades, este tipo de fe que todos son éxitos, que todos son cosechas abundantes, siempre hay logros, siempre ascendiendo, siempre prosperando. Alguien podría visualizarla de esta forma o pensar que eso representa una fe genuina, ¿sí? Sin embargo, yo pienso que este concepto de fe, que podría parecer de a ratos una fe perfecta, es lo que hace que muchas veces como cristianos nos frustremos, ¿sí? Y nos estemos comparando con otras personas que aparentan vivir de esa manera. O no que aparentan, porque quizá no lo hacen intencionalmente, pero quizá es lo que nosotros vemos porque no conocemos qué pasa en el backstage, no conocemos qué pasa en el interior, no conocemos qué pasa cuando se cierran las puertas del hogar, ¿sí? Y entonces constantemente estamos viendo para donde el vecino y dice: uy, a mí sí me gustaría tener la fe de esa persona, porque yo veo que siempre le va bien, porque yo veo que siempre logra lo que quiere, porque yo veo que todo en su vida son éxitos, yo veo que todo en su vida son cosechas abundantes, yo veo que todo en su vida está feliz. No necesariamente, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos, pero no sabemos qué hay en el corazón de una persona o qué hay en la intimidad de una persona. Cuando nosotros hablamos de fe genuina, y porque la Biblia nos respalda en esto, me respalda en esto, hay muchísimos ejemplos. Yo creo que la historia de fe o la vida de fe o la gráfica de fe de la mayoría de cristianos se miraría más como algo así. Cada temporada se puede llegar a convertir en un gran nudo que no tenemos ni la menor idea de cómo soltarlo, de cómo desatarlo, ¿sí? Nos trancamos ahí, avanzamos 5 pasos y retrocedemos 3. Dios nos dice a la izquierda y nosotros entendemos la derecha. Y nos frustramos a veces. ¿Qué hacemos, Señor? Sin embargo, perseveramos. No es una fe perfecta, pero es una fe que persevera. Es una fe que confía en el Señor. Es una fe que entiende que Dios tiene un plan para nosotros en cada temporada, indiferentemente de si estoy con una montaña enfrente o si tengo un verano que me está cocinando todo alrededor, ¿sí? Y conforme vamos avanzando, conforme vamos conociendo más a Jesús y conforme vamos dependiendo más de Jesús en las diferentes temporadas, esos nudos se empiezan a soltar. No porque yo sea capaz de soltarlos, sino porque Jesucristo está conmigo ayudándome en las diferentes temporadas. Y en la imagen anterior estaba el emoji musculoso así, feliz con sus anteojos. En este está Jesús en la barca. Él está delante nuestro. Nosotros estamos en su barca y Él nos va ayudando a enfrentar las diferentes etapas. Entonces nuestra fe no siempre es ascendente.
Pasamos por diferentes temporadas y hay días en los que nosotros nos levantamos de la cama y estamos como Moisés, listos para ver el mar abrirse en dos y que se venga Faraón con todos sus carros. ¿Quién dijo miedo? Si ya yo vi al Señor haciendo milagros en mi vida y sé que una vez más va a volver a hacer milagros. Pero hay días en donde amanecemos como Elías. Después de haber visto a Dios allá en el Carmelo y su respaldo ante los 400 profetas de Baal, nos sentimos tristes, atemorizados, nos escondemos de los retos, huimos de los desafíos, ¿sí? Van a venir días en donde nos vamos a despertar siendo como Pedro, ¿sí? Saltando de la barca, totalmente tomados por nuestras emociones, bien animados. Señor, si eres tú, mándame a llamar. Me tiro de cualquier barco, yo camino sobre el agua. Dígame a dónde, Señor, que ahí yo voy a estar. Y otros días vamos a estar como Tomás o Gedeón, exigiendo evidencias para ver si realmente Dios está en el asunto. Se nos sale el lado racional, ¿sí? Hasta que no vea las marcas de los clavos en tus manos, no creeré. No sé cómo te va a vos, pero yo me siento súper identificado con esto. Quisiera decir que siempre voy así en su vida, pero no. Todos tenemos nuestros momentos altos, nuestros momentos bajos. Ahora, esto es lo importante y es a lo que tenemos que prestar atención, porque no fue por la perfección en el ejercicio de su fe, de todos estos héroes que acabo de mencionar y algunos más que aparecen en la palabra de Dios, no fue porque fueron perfectos ejercitando su fe que Dios los eligió para llevar a cabo sus planes en la tierra. Dios, cuando los escogió, de antemano ya sabía que le iban a errar. Dios, cuando nos escoge, de antemano ya sabe que le vamos a errar, ¿sí? Pero aún así nos elige. ¿Sabe por qué nos elige? Porque Dios quiere dar testimonio al mundo de lo que Él es capaz de hacer a través de perfectos imperfectos como vos y como ustedes. Nosotros no tenemos nada, familia, para ofrecerle a Dios más que nuestra vida y decirle: Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Señor, yo no soy capaz, tú sí eres capaz. Señor, yo no tengo las fuerzas, tú sí tienes las fuerzas. Dios, yo no tengo los recursos, tú sí tienes los recursos. Esta fue la respuesta de Jesús a Tomás ante su incredulidad. Muéstrame las cicatrices en tus manos. ¿Sí? Jesús se muestra y le dice en Juan 20:29: porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos, benditos, felices los que no han visto y sin embargo creen. Vamos a orar, ponernos en manos del Señor, que Él continúe dirigiéndonos en lo que resta de esta noche. Padre bueno, te damos gracias porque una vez más podemos abrir como familia, Señor. Esto es hermoso, papá. Sé que cada uno de nosotros lo hace en casa, en intimidad, pero qué lindo poder hacerlo como familia, abrir tu palabra, Señor, y anhelar que ella nos transforme, anhelar que ella nos sane, Señor. Desear que ella nos renueve, que ella nos llene, que ella nos nutra, papá. Quizá venimos hoy con algún vacío, no logramos identificarlo, pero de a rato nos sentimos tristes, desanimados, ansiosos, preocupados, Señor. Que tu palabra, Señor, llene todo eso, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, papá. Y que podamos salir de este lugar con una actitud diferente, Padre. Te lo pedimos, Señor. Sánanos. Tócanos, Padre, y una vez más, háblanos, Señor, queremos escucharte. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, entonces la semana anterior Marquitos abrió la serie y él nos estuvo hablando sobre esta fe desafiante, ¿no? Que mostró aquel centurión romano, un hombre que sin tener mayor conocimiento teológico, doctrinal, no era practicante de tradiciones religiosas de la época, sin embargo con una fe que por cierto escaseaba en aquel entonces. Él mandó a decir a Jesús: basta una palabra tuya para que mi siervo
sea sanado. Y eso fue suficiente. Fue testigo de milagros sobre la vida de esta persona, ¿no? Maravilloso, súper desafiante para nosotros. Mostrar una seguridad a la hora de practicar nuestra fe. Señor, tú tienes el poder. Tú eres capaz de hacerlo. Yo no le debería preguntar a Dios, Señor, si tú puedes, ayúdame en esto. No, Dios puede. La pregunta es, si tú quieres, Dios. Si tú quieres, Señor. Hoy vamos al segundo tema de esta serie y le he puesto por título una fe anónima. Una fe anónima. Y vamos a estar desarrollando el mensaje. El personaje de esta predicación de hoy es un hombre, aparece en la Biblia, es un héroe de fe. Para mí es un héroe de fe anónimo porque suele pasar desapercibido para muchos de nosotros. Nosotros leemos la historia donde se registra su nombre y pocas veces le prestamos atención, o le prestamos atención pero pasamos por él con ligereza, ¿sí? Hay otros protagonistas alrededor de la historia que nos atrapan más. Sin embargo, es muchísimo lo que nosotros aprendemos de él. Podemos aprender de su fe a pesar de que no es el protagonista principal, y este hombre terminó siendo fundamental en el desarrollo del plan de Dios para su iglesia. Fue una pieza clave, fue una pieza trascendental, a pesar otra vez de no ser el protagonista. Estoy hablando del discípulo Ananías. ¿Conocen la historia de Ananías? ¿Sí? No Ananías, el que intentó engañar al Espíritu Santo con su esposa Zafira. Sabemos que ese terminó malísimo, se menciona un par de capítulos antes. Yo me refiero al otro Ananías, al que Dios utilizó como parte del proceso de conversión de Saulo de Tarso a Pablo, el apóstol de Cristo. ¿Sí? Ahí está su nombre y Dios nos dice cosas maravillosas a través de esta persona. ¿Sí? Solo como para ponernos en contexto, sé que muchos de ustedes ya conocen la historia al derecho y al revés. Saulo había viajado a la ciudad de Damasco. Él fue hasta allí con un propósito en mente. Él quería continuar persiguiendo cristianos. Él quería seguir arrestando cristianos y asesinando cristianos. Era una situación bastante complicada para la iglesia en aquel momento. Los cristianos de hace 2000 años estaban siendo perseguidos. Había muchísima oposición por su fe en Jesucristo. Y aquí menciono algo que es súper importante, y es que a veces pasamos por alto lo privilegiados y bendecidos que somos nosotros por haber nacido en esta época de la historia. A veces nos quejamos muchísimo, a veces, perdón la palabra, lloriqueamos muchísimo, y yo sé que hay hermanos en otros lugares del mundo que están siendo perseguidos y asesinados por su fe en Jesús. El otro mes vamos a estar intencionadamente hablando un poco más sobre esta realidad que vive la iglesia, pero nosotros vivimos en una época relativamente tranquila para los cristianos. Tenemos la libertad de congregarnos, tenemos la libertad de adorar, tenemos la libertad de leer la Biblia, tenemos la libertad de cantar en cualquier lugar que querramos, tenemos la libertad de postear en nuestras redes sociales lo que querramos, y nunca vamos a tener a alguien tocando la puerta de nuestra casa con un arma para buscar si hay una Biblia y poder ir a la cárcel por eso, o poder perder nuestra vida por eso. Tenemos que darle gracias a Dios porque realmente somos bendecidos de poder ejercitar nuestra fe en una zona del mundo tan bendecida como América Latina, tan bendecida como el Uruguay. Que eso nos anime a nosotros a poder seguir testificando con valor de las maravillas que Dios hace en nosotros a través de Jesucristo y por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Los cristianos estaban siendo perseguidos, estaban siendo asesinados. Saulo va allí, hay odio en su corazón, pero cuando él va a Damasco, pasa que durante el viaje Jesús se le atraviesa en el camino. Saulo tiene este encuentro personal con Jesús, y a partir de allí lo que el texto nos narra es que Saulo queda literalmente ciego, perdió su vista por algunos días. Saulo estaba débil, estaba confundido, no quería comer, no quería beber, probablemente estaba profundamente arrepentido por todo lo que había estado haciendo en contra de Jesús.
Y ahí está él en esta situación, y esto es lo que registra Hechos capítulo 9 a partir del versículo 10. Presta atención, dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Aquí estoy, Señor. Ándale, dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista, se levantó y fue bautizado, luego comió y recobró las fuerzas. ¿Qué nos enseña Dios a través de este particular personaje llamado Ananías? ¿Qué podemos aprender acerca de la fe de este hombre? Voy a mencionar algunos conceptos o principios que extraemos de esta historia y que nos son muy útiles a nosotros a la hora de ejercitar nuestra fe en este tiempo que vivimos, ¿sí? Lo primero que quisiera mencionar, o el primer punto o concepto a partir de la fe de Ananías, ojo con esto, es que Dios busca discípulos, no títulos. Dios busca discípulos, no títulos, ¿sí? Ojo. Cuando hablo de título, no me refiero al certificado o al cartón que nos entregan como reconocimiento por todo el esfuerzo, por toda la inversión de tiempo, por toda la inversión de recursos que quizá hemos hecho a lo largo de nuestra vida para crecer y superarnos como personas. Yo me refiero más bien a cuando lo que dice en ese título es lo que según nosotros nos convierte en personas valiosas delante de Dios. Es cuando según nosotros lo que dice en ese título es lo que nos convierte en personas usables por Dios. Vivimos en una sociedad que está enferma por los títulos, por la titulitis. Hay gente que está desesperada realmente por añadirle algo a su nombre que le haga sentirse valioso. Doctor, licenciado, máster. ¿Sí? Creen que eso es lo que añade valor a sus vidas y creen que por eso obtienen mérito delante del Señor. Pero ¿sabe algo? La iglesia no se queda atrás. Y la sed de títulos es algo que muchos cristianos padecen hoy. Y padecen mal, ¿sí? Porque para ellos su valor no está en ser hijos de Dios. Para ellos su valor no está en que Dios nos compró con la sangre de Jesús. Su valor no está en que Dios nos da el privilegio de ser esposos, de ser papá y de criar hijos. Se sienten valiosos por el título con el que se identifican, ¿sí? Y cuanto más extravagantes mejor. Apóstol. Hace un tiempo atrás, y esto es verídico, fui a un congreso, nos invitaron, ¿sí? Entonces cuando llegamos está la persona, el organizador, y nos recibe así con gozo en su corazón, y yo voy y lo abrazo y le digo: pastor, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos, ¿sí? Y yo en ese momento siento como un rechazo de parte de él. Y por los 3 días que duró el congreso, su actitud hacia mí fue seca, fue distante, fue fría. Y yo no entendía qué le pasaba así, y casi al cierre de esto alguien me dijo: es que tú le dijiste pastor y él es apóstol. Eso pasa. ¿Sí? Profeta, salmista, ¿sí?
El otro día me saltó una imagen en Facebook. Familia, no estoy bromeando, ¿sí? Yo no sabía, como dijo Aire también, si reír o llorar. Eran unas personas que se promocionaban a sí mismos como querubines. Algo fuera de este mundo, ¿sí? Es la sed de títulos, ¿sí? Las carencias que todavía Dios no ha llenado en nuestro corazón, alguien las está buscando, añadiéndole un título a su nombre, ¿sí? Vean lo que dice Hechos 9, versículo 10. Presta atención, esto lo pasamos por alto, pero es tan poderoso. Dice: había en Damasco un apóstol, un discípulo, un aprendiz, un seguidor de Jesús, un discípulo llamado Ananías. Dios estaba buscando a alguien a quien usar para acompañar a Saulo en su proceso de conversión, y encontró a un humilde discípulo que no necesitaba un gran título para convertirse en instrumento en manos de nuestro Señor. Era un discípulo. ¿Sabe por qué Dios está buscando gente como Ananías? Porque la fe anónima, la fe genuina, se ejercita primero en intimidad y no depende de nuestro desempeño público. El respaldo de Dios en lo que hacemos públicamente es el reflejo de lo que primero estamos haciendo privadamente, en intimidad, donde nadie nos ve, donde solo Él nos ve. Ahí se ejercita la fe genuina. Cuando doy sin que nadie sepa, cuando oro por el hermano que ni siquiera sabe que estoy orando, cuando tomo decisiones que son arriesgadas pero no se las comparto a nadie. Es mi relación con el Señor. Cuando paso tiempo en su presencia, buscando sabiduría, adorándole, alabándole, nutriéndome de su palabra. Esa es la fe genuina del discípulo genuino que quiere aprender de Jesús, que quiere vivir como Jesús. Vean cómo Pablo mismo describe a Ananías. Esto fue tiempo después. Pablo tuvo que dar un discurso de defensa en Jerusalén y él lo describe así: Hechos 22:12. Allí en Damasco había un hombre llamado Ananías. Ya ni siquiera le llama discípulo, es un hombre llamado Ananías. Pero dice Pablo: ¿sabe algo? Uy, este hombre sí amaba a Dios. Uy, este hombre obedecía la ley de Moisés. No dice había un hombre Ananías, vieran qué elocuencia la de Ananías. No dicen había un hombre llamado Ananías, vieras qué crack evangelizando. Todos caían rendidos a sus pies cuando escuchaban predicar a Ananías. No, dice un hombre obediente que amaba a Dios. Esa es la fe genuina, ¿sí? La gente de esa ciudad hablaba muy bien de él, ¿sí? Familia, Dios no está buscando títulos rimbombantes para poder usarnos a nosotros. Él no necesita eso. Es importante, sí, apropiarnos del don que Dios nos ha dado para edificar la iglesia, indiferentemente si es un don de rol profético, o si es un llamado apostólico, o si es un llamado de maestro, de pastor, de evangelista. Claro, por supuesto, esto sigue ocurriendo. Y debemos apropiarnos del llamado y del don que Dios nos da, y es nuestra responsabilidad capacitarnos para desarrollar ese don, para pulir ese don y ejercerlo de manera eficaz. Quiero ser claro con esto, porque cuando yo digo que Dios busca discípulos y no títulos, no estoy diciendo tampoco que no es importante prepararnos académicamente. Es importante prepararnos académicamente y teológicamente, por supuesto que sí, porque Dios quiere discípulos que podamos honrarle con nuestro intelecto. Dios quiere discípulos que marquemos diferencia en una sociedad donde lamentablemente, ¿sabe qué pasa? Muchos ven a los cristianos como gente irracional, gente sin preparación, gente carente de intelecto. Así nos ve muchas veces la sociedad. Y tengo que decir que nosotros hemos alimentado este concepto, porque he escuchado pastores decir: ¿para qué estudiar si ya viene Cristo? He escuchado pastores decir: ¿para qué capacitarte si el Espíritu Santo te capacita? He escuchado pastores decir: yo no estudié y vea qué lejos me trajo el Señor. Y ahí están los que los escuchan, dejando sus liceos de lado, dejando sus carreras de lado, dejando sus profesiones de lado. Eso no es lo que Dios quiere. Dios busca discípulos para que marquen diferencia en un bufete de abogados.
Dios quiere discípulos que marquen diferencia en un hospital. Dios quiere discípulos que marquen diferencia en una sala de belleza. Dios quiere discípulos que marquen diferencia en los diferentes lugares donde Él nos siembra, y que seamos profesionales y que podamos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y razonar con nuestro intelecto. Sin embargo, no es por eso que Dios nos elige. Es importante, pero no es por eso que Dios nos elige. Lo que Dios está buscando son verdaderos discípulos, humildes, aprendices de Jesús, que a partir de una fe genuina, no perfecta, porque no hay nada perfecto en nosotros, de una fe genuina confiemos en Él de todo corazón, y que a través de nosotros Dios pueda mostrar su fuerza y su poder al mundo. Sí. Dice 2 Crónicas 16:9, los ojos del Señor recorren toda la tierra. Maravillosa imagen del Señor buscándonos. Recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Hay una versión que dice, los ojos del Señor recorren al mundo para poner su poder en favor de quienes le son fieles. Y fieles implica muchísimas cosas. Quisiera hacer una pregunta. Si se animan a levantar la mano, porque sé que hay varios. ¿Cuántos han tenido o están teniendo en este tiempo formación teológica formal en algún seminario? Porque sé que hay varios acá que lo han hecho. Ya está Santi, Kim, Brian, Nick, Marquitos, Carmen, Dieguito, Marita también por ahí, Ale. Les voy a decir esto. No dejen de prepararse para servir al Señor. No dejen de prepararse para servir al Señor. Ese es el peor error que un discípulo puede cometer. Pensar que estudiar teología es solo para el pastor, que estudiar teología es solo para el apóstol. No. Dios quiere que nuestro concepto, nuestro entendimiento de Él sea cada vez mejor para poder servirle de una forma eficaz. Y hay una frase que marcó mi vida, la escuché hace muchos años en el seminario, no recuerdo el autor, pero desde ese día la atesoré y me apropié de ella. Él dijo, quien deja de aprender, deja de crecer. Necesitamos seguir aprendiendo para seguir creciendo. Dios busca discípulos, pero en el camino Él quiere que nosotros desarrollemos y afilemos todo eso que Él nos ha dado, que lo conozcamos mejor para que podamos servirle con excelencia y eficacia. Y quienes están estudiando, terminando carreras profesionales en facultad, que también no aflojen, hay que seguir. Dios quiere discípulos en todas las esferas de la sociedad. Dios no quiere discípulos para que estemos metidos en una iglesia todo el tiempo ministrándonos entre nosotros. Hay que ir a testificar a los lugares de trabajo, hay que ir a testificar a las empresas, a las oficinas donde el Señor nos ponga. Ahí Dios quiere discípulos preparados y capacitados para dar testimonio de Él. Amén. Dios busca discípulos, no títulos. Y el segundo concepto que quisiera compartir hoy acerca de la fe anónima de Ananías, importantísimo, es que Dios busca disposición para hacer su voluntad. ¿Sí? Disposición para hacer su voluntad. ¿Sí? Alguien podría decir, bueno, pero si es discípulo tiene que estar dispuesto. No necesariamente. Hay discípulos o seguidores de Jesús que no están tan dispuestos porque quizá todavía lo que están buscando de Jesús es solamente obtener algo, no darle algo. Yo sigo a Jesús porque Él tiene el pancito. Y sí, es cierto, Él nos alimenta, Él nos nutre, pero en algún momento Él nos va a decir, ahora dame tú el pan. Nuestro tiempo, nuestro servicio, nuestra disposición. Juan 6:66, discípulos de Jesús. Jesús está enseñando, Jesús está hablando con ellos. Pareciera ser que las enseñanzas eran difíciles, algunos no las podían digerir bien, y dice lo siguiente, que desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Dice de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con Él. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Pedro, Juan, vaya, sígame a esa gente y denle una llamadita en la semana para que no se me enfríen. Díganles que vengan, que voy a repasar un poco las enseñanzas, a ver si les son un poquito más amigables. ¿Sí?
Vayan, anoten el número de teléfono y hagámosles un seguimiento en la semana para que no se me vayan. Jesús vuelve a ver a los 12 y les dice: ustedes también quieren marcharse. Jesús es amor, pero también carácter y firmeza. Y hay cosas que Dios no está dispuesto a negociar con nosotros. 2000 años después, Dios sigue buscando en nosotros una fe, aunque imperfecta sí, dispuesta a hacer su voluntad, dispuesta a vivir su palabra, dispuesta a poner en práctica lo que Él nos dejó allí. Aunque nos parezca que es difícil de practicar, su Espíritu habita en nosotros y ahí sí Él nos capacita para vivir de la forma que honra a nuestro Señor. ¿Sí? Ahora, esto es súper importante, familia. Vamos a abrir un paréntesis dentro de este punto, porque cuando nosotros hablamos de disposición, no me refiero a este concepto que abunda mucho en las iglesias, que dice: lo importante no es cómo salgas, sino la disposición que tengas para hacerlo. ¿Sí? No importa si usted sabe hacerlo o no, lo que Dios ve es tu disposición. Yo sé, porque me ha tocado 1001 vez, que en ocasiones hay que enrollarse las mangas y hacer cosas que no sé hacer y que no me gusta hacer, porque no hay nadie que las haga. ¿Sí? Y lo que toca es: Señor, ayúdame. Voy con gozo, voy con disposición a hacer lo que necesita hacer. ¿Sí? Y ahí sí entendemos que la disponibilidad del corazón pesa más que nuestras habilidades. Sin embargo, en la medida de lo posible, nosotros debemos buscar servir a Dios en donde Él nos llamó y con lo que Él nos dio, y dejar que otros se encarguen de hacer las cosas. Por eso ahora, para la construcción de las aulas, nos estamos apoyando en Emma, porque sabemos que él conoce de yeso y nos puede asesorar, y hay otros hombres, Gerard, Ronnie y otras personas de la comunidad que nos van a dar una mano para levantar eso, porque si yo me pongo a levantar paredes de yeso, no me imagino cómo va a quedar eso. ¿Sí? Sería un riesgo para los niños. Si yo hago eso solo, necesito apoyarme en gente que sepa, en gente que tiene la disposición, pero que tiene las habilidades también. Nosotros tenemos que cultivar la excelencia en la iglesia, hacer las cosas bien para la gloria de Dios. Dice Hechos 9, versículo 10. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. ¿Quién lo llamó, Ananías? Pedro, Juan, Ananías, ahí está Pablo. El Señor lo llamó en una visión, y la respuesta de Ananías es inmediata: aquí estoy, Señor, aquí estoy. La pregunta es esta: ¿qué tan dispuestos estamos para hacer lo que Dios nos pide hacer, aun si eso no se parece a lo que yo quiero hacer? ¿Qué tan dispuestos estamos? Y Dios nos ha dicho: te capacité con algo, quizá no es lo que quieres, pero ahí es donde me puedes ser útil hoy, en este tiempo. ¿Sí? Quisiera compartir esa imagen que va a aparecer ahí en pantalla a manera de testimonio. Eso fue allá cerca del año 2008. Yo estoy en el fondo tocando la batería. Yo digo que toco la batería, pero en realidad, y si hoy me pongo a tocar batería, sería un desastre eso. Así que, por favor, no me pidan tocar batería nunca más. Mi abuelo fue baterista, siempre percusionista, desde joven, ese fue su mundo. Y yo lo miré a él y yo dije: wow, yo quiero aprender a tocar batería. Así que empecé desde muy chico a aprender a tocar. Sin embargo, no por falta de oportunidades, porque mis papás me dieron oportunidades para aprender, sino más bien por falta de disciplina de mi parte. No llegué a desarrollar ese talento como debí haber llegado a desarrollarlo. ¿Sí? Es una de las cosas que aún todavía me pregunto: bueno, si en algún momento puedo
pulir eso, Señor, solo como para decirte, Dios, te honré con lo que me diste. Pero en aquel tiempo, cuando tuve las oportunidades para hacerlo, no lo aproveché. Pero seguí tocando, y esa foto fue con una banda. Ya eso fue más reciente, como en el 2008 más o menos. Ya yo me había convertido al cristianismo, y esa era una banda cristiana que tenía con unos amigos y tocábamos por ahí. Pero cuando yo recién vine a Cristo, algunas personas bien intencionadas, cercanas a mí, me empezaron a decir que por qué yo no audicionaba para ser baterista en la iglesia. Me dijeron, vaya y haga la audición. Si usted es muy bueno tocando batería, vaya, haga la audición, toque batería. De por sí has tocado toda tu vida para el mundo, y ahora puedes tener la oportunidad para tocar al Señor y servir al Señor y no sé qué. Y yo dije, bueno, sí, ¿por qué no? Si estas personas me están animando, yo quiero ir a hacer la audición. Entonces me anoto. Había un correo electrónico para anotarse, y lo primero que pregunto es, quiero hacer la audición, pero quiero saber si tengo que leer una partitura, porque el 90% yo toco de oído. Sí, vení tranquilo a hacer la audición, que aquí no te ponemos a leer, hacer lectura rítmica ni nada de eso. Me anoto, voy a hacer la audición, y ¿qué creen ustedes que pasó? Partituras. Ahí, toque esto y siga el guitarrista y siga el bajista. Hice mi mayor esfuerzo, pero pasó lo que tenía que pasar. ¿Sí? No, no pasé la audición para tocar batería. ¿Sabe por qué no pasé la audición para ser baterista? Porque Dios me estaba llamando a ser misionero y pastor, no baterista en una iglesia. Porque Dios me estaba llamando a ser misionero y pastor, no baterista en una iglesia. Imagínese qué habría pasado en mi vida si yo tomo una actitud de en esta iglesia me voy porque aquí solo superficialidad, solo buscan talento, no toman en cuenta mi disposición. Dios determinó que para servir en ese lugar tocando batería mi nivel de excelencia no era suficiente. ¿Sabe qué? Pero eso no significó que Él no tenía un lugar para mí en una comunidad como Vida Abundante. Solo tenía que encontrar qué era lo que Dios quería que yo hiciera y cuándo era que Dios quería que yo lo hiciera. Y aquí estoy dando testimonio para su honra y para su gloria, familia. Nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar cuál es el plan de Dios para mi vida y no cuál es el plan de otros para mi vida. Dios tiene planes para vos, Dios tiene planes para mí, pero la gente a veces tiene planes para mí y para vos. Y yo tengo que hacer los planes que Dios tiene para mí y para mi familia. ¿Sí? Aquí estoy, Señor, dijo Ananías. Dios ni siquiera le había dicho para qué lo necesitaba, pero ahí estoy. ¿Sí? Dice el texto, Dios le explica la misión. Y aquí seguro dijo Ananías, ¿para qué levanté la mano? ¿Para qué le dije que aquí estaba? Dios le explica la misión, le dice a dónde tiene que ir, a quién tiene que ir y a qué tiene que ir. Y Ananías responde, dice, Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y dice que Ananías se fue porque creyó en lo que el Señor dijo y pudo realizar su misión confiado. Es difícil, Señor. Este tipo ha venido matando gente. Vino con cartas de autorización para arrestar cristianos. Pero si tú me dices que vaya, que tienes un plan para él y quieres usarme a mí para ser parte de este plan, aquí estoy, Señor. Y me voy a hacer lo que Dios tiene para mí. Sí. Segunda de Corintios 8, versículo 12. Porque si hay buena disposición, lo que se da es bien recibido según lo que uno tiene y no según lo que no tiene. Sé que Pablo está hablando de generosidad y puntualmente en el área financiera
Él está estimulando a la iglesia en Corinto a participar de una ofrenda generosa para la iglesia en Jerusalén que estaba pasando necesidades. Pero yo pienso que este es uno de esos principios aplicables a todas las áreas de nuestra vida. Nosotros siempre tenemos que preguntarle a Dios: ¿qué tengo, Señor? Como dijeron mismo Pedro y Juan: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Damos de lo que tenemos y ahí el Señor se glorifica a través de nosotros. Por eso tengo que estar dispuesto para hacer lo que Dios me pide hacer con lo que Él me ha dado para hacer. Sí. Número 1, Dios busca discípulos, no títulos. Número 2, Dios busca disposición para hacer su voluntad. Y número 3, este es el último punto, pero es súper importante también, y para mí tiene muchísimo peso en la historia de Ananías, es que Dios busca una fe imperfecta, sí, pero que sea capaz de confiar en su soberanía, que sea capaz de confiar en lo que Dios está haciendo en mi vida y a través de mi vida. Una fe que acepta el plan de Dios. Oiga esto: aun si para mí no tiene sentido, aun si para nosotros no tiene sentido, ¿sí? Vean cómo va concluyendo el relato. Estos son los versículos 15 y 17. Ve, insistió el Señor, le insiste a Ananías ante su argumentación: Señor, pero ese hombre es peligroso. Le dice en el versículo 15: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Dice el 17: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Te imaginas a Ananías si su respuesta hubiera sido: pero Señor, ¿por qué no me eliges a mí si él es un asesino de cristianos y en cambio yo he sido tu discípulo fiel por años? Pero Señor, ¿por qué no me mandas a mí a predicar a las naciones? A fin de cuentas, Saulo tiene mala fama y la iglesia lo va a rechazar, no lo van a aceptar. Pero Señor, ¿por qué él y no yo? Si siempre he estado disponible para ti, me lo merezco más que él. Pero ¿por qué a ese pelado tatuado y con caravanas? Si yo me parezco más a un cristiano, Señor. Pregunta: ¿cómo reacciona usted cuando Dios levanta o usa a alguien que a usted no le cae muy bien? ¿Cómo reacciona usted cuando Dios usa o levanta a alguien que usted considera que no se merece lo que Dios le está dando porque usted se lo merece más? ¿Cómo reacciona? ¿Sí? Cuando a alguien Dios lo empieza a prosperar en el ministerio, cuando a alguien Dios lo empieza a bendecir en su familia, en su empresa o en su negocio, y usted dice: Señor, ¿y por qué no a mí? Dios busca una fe que pueda confiar en la soberanía de Dios. Saulo era un asesino de cristianos y para la iglesia en aquel tiempo era la persona a la que menos querían cruzarse en su camino. Y Dios le dice a Ananías: Ananías, no pregunte, usted vaya, póngale las manos, ore por él, va a ser lleno del Espíritu Santo, va a recobrar la vista y va a ser el instrumento que yo voy a usar para predicar mi evangelio por todas las naciones. ¿Sabe algo? Quiero que prestemos atención a esto porque es lo que yo más he estado atesorando en estos días y quisiera que tú lo atesores también si tuvieras que llevarte algo de todo este mensaje. Es que para que haya grandes apóstoles como Pablo, se necesitan grandes discípulos como Ananías. Para que hayan grandes héroes de la fe como Pablo, se necesitan grandes héroes de la fe como Ananías, que aún en el anonimato están dispuestos a hacer cualquier cosa que Dios les pida, aunque nadie más los vea, aunque nadie los elogie, aunque nadie los reconozca. Es la voluntad del Señor para tu vida. Y se necesitan más discípulos de Cristo en este tiempo que se atrevan a vivir una fe anónima. Necesitamos empezar a vivir fe anónima.
¿A qué me refiero cuando hablo de una fe anónima? No me refiero a una fe que se esconde para pasar desapercibida y donde nadie se entera de cuáles son nuestras convicciones. Hay muchos cristianos que lamentablemente viven en el anonimato porque su estilo de vida no refleja el carácter de Jesús. Si quieren van pasando, chicos, ya vamos a ir. Hay cristianos que viven en el anonimato porque se avergüenzan de sus convicciones. Hay cristianos que viven en el anonimato porque su fe se reduce a las 2 horas que pasamos en un templo, en una reunión de fin de semana, ¿sí? Viven en el anonimato porque no se atreven a dar pasos de fe, porque no se atreven a ir a donde Dios, que quieren ver milagros en su vida, como predicó Marquitos la semana pasada, pero no se atreven a correr el riesgo de lo que significa vivir en fe. Quieren seguir abrazados a la seguridad, a la comodidad, a tener una buena reputación ante la sociedad, para que la gente nos mire bien. El discípulo tiene que estar dispuesto a hacer lo que Dios le pide, a ir a donde Dios me llame, no importa si la sociedad le da me gusta o le da no te soporto. No es la gente la razón por la que yo hago las cosas. Dios puede bendecir a las personas a través de nosotros, sí, pero hacemos todo en primer lugar por nuestro Señor y por nuestro Salvador. Cuando yo hablo de una fe anónima, me refiero a esa fe que no busca reconocimiento, aquella fe que hace todo para la gloria de Dios, aunque su nombre no figure en la primera plana. Una fe que no tiene problema con estar en el backstage, ¿sí? Si es ahí donde Dios me puso, a Él sea la gloria. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera ahí merecíamos estar. Lo que más me asombra de cada sábado, cuando me subo acá, es que de ninguna manera yo merecía estar en este lugar. Y Dios me permite hacerlo cada sábado, por su gracia y por su misericordia. El único lugar donde yo merecía estar es colgado en una cruz. Pero gracias a Jesús es que podemos estar acá. Gracias a Jesús es que alguien puede estar tocando, que alguien puede estar cantando, que alguien puede estar dando la bienvenida, que alguien puede estar limpiando este lugar, que alguien puede estar preparando una lección en la semana, que alguien puede hacer lo que sea que haga. No es por nuestro mérito, no nos merecíamos estar allí, es por la gracia de nuestro Señor Jesús. Él es el que merece toda la gloria. Esa es la fe que Dios espera de nosotros. Una fe anónima, que no busca el aplauso, que no busca el elogio, que no busca el reconocimiento. Si usted alguna vez subió algo en sus redes sociales y nadie le dio like y por eso dejó de hacerlo, estamos haciendo las cosas para la persona incorrecta. No dejemos de hablar, no dejemos de predicar. Si usted alguna vez quiso subir algo y le dio vergüenza a lo que otros podían pensar, estamos haciendo las cosas para la persona incorrecta. Si usted alguna vez se abstuvo de servir en una iglesia porque alguien podía decir, no, ¿para qué vas a ir a una iglesia? Hay cosas más importantes que hacer. Estamos haciendo las cosas para la persona incorrecta. Es para Jesucristo nuestro Señor. Es a Él a quien le servimos, y esa es la fe que Él espera de nosotros. Una fe que diga, Señor, no es por mí, no es para mí, es para ti, Señor, porque solo tú eres santo, 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 Señor. Solo tú mereces nuestra honra y nuestra gloria. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a cantar este coro todos juntos desde el corazón, porque el Señor merece toda nuestra adoración esta noche.